Listo, payaso del video. Muy bien, pues muy buenas noches a todos. Vamos a hacer una oración entonces para arrancar con esta segunda parte de la lección 10 del Discipulado 2. Espero que estén muy contentos porque ya ese es la última sesión del Discipulado 2 y entonces viene lo bueno, muy bueno, cosas que vienen ahora. Entonces, vamos a hacer una oración. Yamile, ¿nos puedes dirigir una oración, por favor? Sí, claro. Señor, Padre Celestial, te damos gracias, te doy gracias porque estamos hoy reunidos, porque nos permitiste reunirnos en tu nombre. Te pido, Señor, que hables a través de Arturo, que pongas palabras sabias en su boca, que nos pueda enseñar, Señor, cada vez ser mejor, cada vez ser más a conformarnos a la imagen de Jesús. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados. Te pido que los guardes, que los protejas y que los bendigas, Señor. Bendice este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. Mimi, buenas noches. Vero Herrera, muy buenas noches. Vamos entonces Buenas noches. a mostrar donde habíamos quedado. Buenas noches. ¿Me avisan si sí pueden ver la pantalla? Sí. Perfecto. Sí, ya está. Sí. Muy bien. Ok. Sí, se ve. Nos quedamos en esta parte donde habíamos dicho que cuáles eran las claves para poder vivir la libertad en Cristo. Y una de las, digamos que de los objetivos era poder entender que realmente el Señor nos dio libertad del pecado y que realmente estamos muertos al pecado. Sin embargo, esta revelación, esta fortaleza en nosotros se va dando conforme nosotros vamos avanzando en nuestro crecimiento espiritual con Dios. Veíamos que había tres tipos así nos lo mostraba el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 2, donde había los niños o los recién nacidos en Cristo, que eran aquellos que teníamos que cuidarlos, que se tropezaban, que caían, etc. Después seguían los jóvenes, y los jóvenes tenían una característica que eran fuertes, o son fuertes, que permanecen en la palabra y que vencen al enemigo, ¿no? Han vencido al maligno, dice Primera de Juan. Y después ya llega la parte, lo que es la madurez espiritual, ya las personas que tienen mayor relación y comunión con el Señor, de tal manera que se les otorga a estas personas discernimiento entre el bien y el mal, y discernimiento y un corazón entendido para saber cuál es la voluntad de Dios en todo momento, ¿no? Y esto se logra mediante poder tener comunión íntima con el Señor. Ahora, entonces, en resumidas cuentas, lo que habíamos dicho, que las claves para vivir la libertad en Cristo son dos, ¿no? Lo que nos dice 2 Corintios 3:17 es, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, si nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, como nos dice 1 Corintios, que somos templo del Espíritu Santo, como nos dice Efesios 1, que fuimos sellados con las arras del Espíritu, entonces el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y ahí nos dice claramente que donde está el Espíritu del Señor, entonces hay libertad. ¿Ok? Entonces, en la medida que nosotros vayamos permitiendo al Espíritu Santo obrar en nuestros corazones, transformarnos, cambiarnos por medio de la oración, entonces podremos estar conscientes de esta libertad de la cual nos ha nos ha dado por gracia el Señor Jesucristo por medio de su sacrificio en la cruz. Ahora, Juan 8, 31 y 32 nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, por medio de la palabra, por medio de permanecer en la palabra, nosotros conoceremos la verdad, y aquí dice claramente, y la verdad que nosotros se nos
se nos sea dado por medio de la lectura y el estudio de la palabra de Dios, entonces también nos dará esa libertad de nuestra mente, de nuestro espíritu, y en conjunto lo que es la palabra de Dios, es decir, la Biblia, más una vida llena de oración, pues imagínense, es un combo perfecto para que podamos vivir en victoria día con día y poder ir creciendo más y más en el conocimiento de Cristo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede entonces? Que el Espíritu Santo y la palabra de Dios, es decir, una vida en oración y lectura y estudio de la palabra, lo que sucede con lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es que aumenta nuestra fe, de tal manera que si se recuerdan lo que es la armadura de Dios, el escudo es justamente el escudo de la fe, y el escudo es el que nos permite estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Ok? Eso es lo que nos da la firmeza, la fe, nos da la firmeza ante cualquier ataque enemigo con respecto a dudas, a desesperación, a mentiras y a cualquier otro tipo de pecado. La fe es la que nos permite estar seguros y estar completamente protegidos de lo que son los ataques del diablo. Y esto hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces, lo que necesitamos hacer es aumentar nuestra fe por medio de la oración y la lectura de la palabra para que el Espíritu Santo pueda hacer real la palabra de Dios en nuestras vidas, que nos pueda dar ese entendimiento, que nos pueda dar ese discernimiento, que nos pueda dar ese cambio de mentalidad que nos dice Romanos 12, 1 y 2, donde nos dice que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y la manera es mediante la lectura de la palabra, saturarnos de la palabra. Adicionalmente, esta combinación del Espíritu Santo y la palabra de Dios nos llenan de dominio propio. De tal manera que ahorita, como les voy a explicar, podemos nosotros entonces tener y participar de este fruto, parte del fruto del Espíritu, que es el dominio propio, o también, como dice la Reina Valera, que es la templanza. El Espíritu Santo, una parte del fruto del Espíritu, una parte del hecho de que el Espíritu Santo nos esté llenando, controlando y moviendo dentro de nuestro corazón, de nuestro espíritu, es que nosotros tendremos dominio propio para no creerle a Satanás las mentiras que nos dice diariamente que nos tiene bajo su poder, que podemos seguir pecando, que no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Que porque si las tradiciones, que si por la tendencia que tenemos, que si por por la carne, por el mundo, que por si trabajo en alguna parte, etcétera, etcétera. Esas son mentiras de Satanás que nos dicen que no podemos hacer nada nosotros, cuando, como vimos claramente en Romanos 6, nosotros, los que hemos sido nacidos de nuevo, hemos sido muertos al pecado, ¿ok? Entonces, al crecer al crecer la llenura del Espíritu Santo en nosotros, entonces no nos permite que haya dentro de nosotros duda ni desaliento, ¿ok? Eso es muy importante porque si recordamos una de las también otras protecciones, otras partes de la armadura de Dios, es el yelmo de la salvación. Y en ocasiones podemos ser tentados, podemos ser llenos de duda en nuestra mente, en nuestra vida cotidiana. Nos puede Satanás decir, no, no es cierto, no es salvo, no eres salvo, hiciste nada más esa oración porque nada más la hiciste, no has cambiado tu vida, ves cómo caes, ves cómo no puedes librarte de los pecados, y son dudas y nos desalienta, ¿no? Entonces necesitamos agarrarnos justamente del Espíritu Santo, de estas palabras, y ahorita voy a explicar un poquito cómo es ese ataque del enemigo para que veamos que sí podemos resistirnos y sí podemos no permitir que la tentación se convierta en pecado en nuestras vidas, ¿ok? No por nuestras fuerzas, sino por el Espíritu Santo que mora, que habita, que permanece en nosotros junto con la palabra de Dios que está constantemente en nuestras mentes.
También estamos firmes de nuestra salvación, por eso es el yelmo de la salvación. Nos protege la cabeza, nos protege nuestras ideas, y no hay manera de que Satanás nos diga, no, ves cómo no eres cristiano, ves cómo no es suficiente la fuerza que te da Dios. ¿Ves? Todas estas ideas nos hacen a veces dudar de nuestra salvación. Para eso necesitamos estar también de igual manera llenos del Espíritu Santo. Ahora, también entendemos que nada nos separará del amor de Cristo. Los domingos que estábamos en café con Romanos, con Rubén, ahí estábamos hablando acerca de Romanos 8, que justamente nos dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y entonces mencionaban varias cosas, ¿no? Tribulación, angustia, peligro, espada. Nos mencionaba cosas como hambre, desnudez, todo eso, y ahí dice claramente que nada nos separará del amor de Cristo, porque dice que somos, en todas estas cosas que nos pasa diariamente, somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es el Señor Jesucristo. Entonces tenemos que entender, fíjense claramente, y a veces es como si nos entrara por un oído y nos sale por el otro, ¿no? Cristo te ama, va para allá. Pero cuando realmente hay esa revelación del Espíritu Santo por parte de su palabra, que nada nos separará del amor de Cristo, hay libertad. Hay libertad. Y tenemos que entender que cuando nosotros tenemos libertad y hay esa revelación en nuestra vida, entonces podemos nosotros entonces resistirnos porque sabemos. El apóstol Pablo dice muchas veces esto, y sabemos que, ¿no? Porque sabemos que. Y lo dice porque tenemos que saberlo, tenemos que entenderlo, tenemos que estar seguros que en ese momento Satanás no tiene poder o control sobre nosotros. Pero entendámoslo que no lo tuvo desde que nosotros fuimos regenerados en el Espíritu Santo. Desde el momento en que nosotros pertenecemos a la familia de Dios, de que nuestro espíritu fue renovado, desde que nosotros nacimos de nuevo, cuando nosotros nacemos de nuevo, no pertenecemos más a Satanás. Y entonces él no tiene poder y control sobre nosotros. Pero tenemos que caer en esa revelación, en esa iluminación, en esa realidad que el mundo, Satanás y nuestra carne nos oculta, de que somos verdaderamente libres del pecado. Y la única manera, vuelvo a repetir, la única manera en que podemos nosotros llegar a esa revelación es nuestra disciplina y consistencia en la oración, para que el Señor Espíritu Santo nos pueda dar esa apertura de ojos, abrir nuestros ojos espirituales, y la constante lectura y estudio de la palabra de Dios, ambas cosas nos permitirán darnos cuenta de eso, ¿ok? Tenemos que buscar eso, tenemos que buscar esa revelación por parte de Dios de que realmente podemos ser libres de pecado. Mientras tanto, seguiremos creyéndole a Satanás que somos esclavos de él todavía. Entonces, esa es la solución. Tenemos que buscar la comunión diaria, constante, con nuestro Padre Espíritu Santo y en la palabra de nuestro Dios, que es verdadera, ¿ok? Y la verdad nos hará libres, como dice claramente la palabra de Dios, ¿ok? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, ¿cómo es? Fíjense, y esto es lo que quiero que nos quede claro. ¿Cómo resistimos la tentación? Es decir, lo primero es entender que no es en nuestras fuerzas. Lo segundo es, Satanás no nos implanta pensamientos a nuestro cerebro, porque Satanás no sabe nuestros pensamientos. ¿De acuerdo? El único que es omnisciente, que todo lo sabe, es Dios.
Satanás no es omnisciente, no es una de sus características, gracias a Dios, pero es sumamente inteligente, es sumamente astuto, es el padre de las mentiras y ha estado por muchísimos años, es muy sabio. Y adivinen qué, se sabe las escrituras inclusive mejor que nosotros. Entonces, tenemos que nosotros depender no de nuestras fuerzas, no de nuestro conocimiento, sino de la llenura del Espíritu Santo en nosotros, combinado con la saturación de la palabra de Dios en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. ¿Y por qué? Fíjense, lo traté de ilustrar de esta manera, pero en primera instancia, a lo mejor tú puedes estar tranquilo, ¿no? Dices tú, pues estoy tranquilo, no sé, acabo de orar, entonces voy saliendo, voy manejando y de repente, ¡pum!, ¿no? La típica, se te mete alguien y empiezas a sentir ese calorcito dentro de ti. Ahí es donde Satanás te está susurrando, porque te conoce y sabe cómo reaccionarías ante esas situaciones. Puse el ejemplo del auto, pero son muchas otras más, ¿eh? Está el del vecino gritón con las fiestas, está pues inclusive con la familia, ¿no? Que si los niños no se apresuran, que esto, que el otro. O sea, toda esa situación, Satanás lo ve, lo analiza y te susurra al oído y te dice, no permitas que te hagan eso. Tú no te lo mereces. Tú no te lo mereces. No eres un hijo de Dios. Entonces, por qué esta persona te está afectando a ti? Tú tan tranquilo que eres, tan bueno que eres. Tú no te mereces eso. Y fíjense una cosa muy interesante acerca de las tentaciones y de los ataques de Satanás. Los ataques de Satanás siempre irán sobre tu ego, ¿no? Siempre van a ir sobre tu ego. Si un ataque de Satanás, una tentación, viene a tu ego, el yo, yo, entonces es una tentación de Satanás, porque el Señor nunca te va a decir el yo, siempre te va a decir el ama al prójimo, ¿no? Ve por los demás. Si te pones una mejilla, pues voltea a la otra, ¿no? O sea, sí se fijan la diferencia, porque Satanás va a hacer lo contrario de lo que hace Dios. Entonces siempre va a ser el yo. La otra es que te va a hacer sentir lástima. Te va a decir, pobrecito de ti, tan bueno que eres, tan dador que eres, tú que das esto, tus diezmos, y te da llena de mentiras con respecto a la parte económica, la parte de tu autoestima, inclusive, ¿no? Y te empieza a atacar ahí. Entonces, cuando hablamos de ego y hablamos de autoestima o de hacerte sentirte lástima, de igual manera. Pero también pasa lo opuesto, ¿eh? O sea, cuando te dicen, wow, es que tú eres grandioso y sí, o sea, tú lo hiciste por tus fuerzas y sí, tú eres el mejor, ¿no? Y todas estas ideas también de alguna manera son negativas y puedes tú caer también en esa situación donde dices tú, pues ya no necesito de Dios, ¿no? ¿Para qué? Si ya tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo todo. Entonces, gracias Señor, pero pues ya empiezo a vivir mi vida y ahí es donde, si se fijan, el pueblo de Israel le pasaba mucho eso, ¿no? Que de repente había una generación que estaba alineado a la palabra de Dios y a sus ordenanzas, les iba muy bien, y de repente llega otra generación que no escuchaba de Dios y no le importaba nada y le iba mal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estaban en una situación donde ya hay una comodidad, una paz, y entonces dices tú, bueno, entonces ya para qué necesito a Dios, ¿no? Si lo que yo quería de Dios ya lo obtuve. Esos son ataques del enemigo que te distraen, que te detienen de tu crecimiento espiritual y entonces puedes tú caer en esas tentaciones pues simplemente de no querer crecer, ¿no? ¿Cómo se le llaman? Son de hacerte pausar tu vida, de ya, ¿para qué vas los domingos a la iglesia? ¿Para qué te metes a los estudios? Ya no es necesario que te levantes a orar, ¿sí me explico? Todo eso que vaya en contra de la palabra de Dios, que son muy claras, ¿no? Pero hay otras que son tan sutiles que no nos damos cuenta. Y esas que son sutiles son las que tenemos que empezar a discernir cuando el Señor nos empiece a dar mayor y mayor revelación mediante la comunión con Él, mediante el detectar, ¿no? El discernimiento de espíritus, el saber
este es el Espíritu de Dios porque realmente está en mí, porque realmente lo siento, porque convivimos tanto que ya conozco al Espíritu de Dios. Y sin embargo, cuando pasa la tentación, inmediatamente la puedes tú detectar, esta no es de Dios, porque está en contra de su iglesia, porque está en contra del hermano, porque me está incitando a hacer el mal, ¿no? Pero son muy sutiles y hay que estar muy, muy sensibles a la voz de Dios. Ahora, cuando viene entonces este susurro de Satanás, entonces, pues normalmente si no estás en Cristo, pues tú le haces caso, ¿no? Si no hay nadie en ti, si no conoces la voz de Dios, si estás confundido soy yo, es mi inconsciente, es mi consciente, es mi, desayuné, cené algo que me cayó mal, entonces por eso tengo estos pensamientos. ¿Sí me explico? O sea, puedes tú estar confuso en tu mente y en tu corazón de quién te está diciendo estas cosas, ¿no? Y es entonces donde, si tenemos al Espíritu Santo de nosotros, te permite hacer una pausa. Cuando llega esto, el Espíritu Santo te permite detectar o discernir que esta idea viene de Satanás, ¿ok? Entonces, en ese momento, te da esa pausa donde tú tienes oportunidad de resistirte. Como dice el libro de Santiago, que dice, resistir al diablo y huirá de vosotros, ¿no? Oye, pero dices tú, pero si es tan rápido que ni me doy cuenta y ya pequé, ¿no? Así normalmente nos pasan los pecados. O sea, de repente viene, pum, y ya, y entonces nos escudamos es que es mi naturaleza, ¿no? Es que soy muy, explosivo y por eso reaccioné así. No, es que soy muy débil y por eso cedí, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, vienen todas esas ya cuestiones de lamentarte lo que sucedió. Pero cuando estás constantemente en la presencia de Dios, Dios te da esa fortaleza para que en ese momento que viene la tentación, el Espíritu Santo te dice, y son varias cosas que pueden suceder. Una cosa es que el Espíritu Santo mismo te proteja y te blinde de esa tentación, y de repente llega la tentación y tú dices, bueno, no, ya estoy libre, entonces empiezas a controlarte, ¿verdad? Por eso es importante la templanza en el Espíritu Santo. Parte del fruto del Espíritu se llama dominio propio, templanza, ¿no? Ese momento donde yo puedo decir, no, alto, ¿no? Resiste a Satanás y huirá de nosotros. Pero la cuestión paralela con nosotros permitir al Espíritu Santo el hacer esta pausa, es que debe de venir a tu mente, a tu pensamiento, la palabra de Dios, ¿ok? Y entonces empiezas a defenderte tal y cual como Jesucristo lo hizo en Mateo 4 cuando fue tentado por Satanás, ¿no? ¿Alguien se acuerda de ese pasaje? Cuando Jesús fue tentado por Satanás. ¿Cómo lo tentó Satanás y cómo se defendió el Señor Jesucristo? A ver, alguien que me diga. Con la palabra. O sea, lo tentó con la palabra. Bueno, pero no, o sea, no le dice bien exactamente lo que dice la palabra. Y Jesús se defiende exactamente como dice la palabra. Bueno, como dice Dios, dice. Eso es bien importante. Eso es súper importante. Y pongan atención, hermanos, mucha atención. Porque si nosotros no conocemos la palabra de Dios, hoy te va algo diferente. Si más o menos la recordamos, o si escuchamos una predicación y entonces tratamos de defendernos con eso, la verdad es que podemos caer en el error de que una palabra la malinterpretamos y entonces estamos cometiendo o cayendo en las redes de Satanás. Por eso es importantísimo las dos cosas que les he pedido siempre. Memoricen la palabra de Dios, porque es en ese momento. O sea, ustedes, ¿cómo les explico? Yo lo que veo es que si la palabra de Dios no está en tu mente, el Espíritu Santo no puede completar esa función de proveernos a nosotros
de las herramientas adecuadas para poder defendernos. Porque si bien tenemos la espada tenemos el escudo de la fe, tenemos el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado del evangelio de la paz, claro, pero tenemos algo importantísimo que es la espada del espíritu, y la palabra la espada del espíritu es la palabra de Dios, ¿no? ¿No dice así Efesios 6? Entonces la espada es la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios en nosotros para poder experimentar esa libertad que Cristo nos ha dado. Si no tenemos la palabra de Dios, podemos estar tropezando y creer en los versículos que puede citar Satanás y decir, ah, sí, pues ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Ay, pues, no, pues ese es poderosísimo ese versículo, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Y caen, ¿no? Y ¿cuántas personas no caen con esa, pues, esa mentira de Satanás? Porque no está en la palabra de Dios. Pero si no la conocemos, ¿cómo nos vamos a defender? Entonces, en ese momento que yo tengo la oportunidad de reaccionar y de decir, oh, empieza a haber esta oportunidad o esta tentación, entonces en ese momento yo empiezo a recordar y el Espíritu Santo te recuerda aquellos versículos que ya te memorizaste, que ya leíste, que ya asimilaste, que ya fuiste revelado de estos versículos, de esta enseñanza, de esta doctrina de Dios, pura, santa, sana, ¿no? Y entonces la puedes utilizar adecuadamente. Si no crean que les digo que se lo memoricen nada más porque sí. O sea, vean al Señor Jesucristo. Porque escrito está, le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que salga de la boca. Y estaba escrito tal y cual. Porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí me explico? No es, yo siento, es que yo siento que la palabra dice esto, dice aquello. No, 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 no. Escrito está. Y contra un escrito está lleno del Espíritu Santo, no hay poder del mal que nos pueda hacer caer. ¿Sí? No hay poder del mal que nos pueda hacer caer si estamos saturados de la palabra de Dios y si estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, de verdad, hermanos, que yo les podría decir que es una cuestión, híjole, no, ¿sabes qué, hermanos? Sí, la verdad es que es muy complicado, es muy difícil, imagínense. O ustedes mismos pueden empezar a ahorita ser atacados por Satanás diciéndoles, no, pues te falta mucho. Aunque estés aquí a punto de terminar el curso de discipulado número 2, te falta muchísimo. ¿Cuándo vas a crecer? ¿No? ¿Te los vas a aprender los versículos para pasar al discipulado 3? ¿De verdad lo vas a hacer? O sea, o te vas a dar por vencido. O vamos a decir, ¿sabes qué? Pues no, la verdad es que, pues padre, ¿no? Pero yo estoy a gusto aquí sin esforzarme a memorizar la palabra de Dios. Y entonces eso nos impide vivir realmente la libertad de la verdad. La libertad que nos trae la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces necesitamos, hermanos, hacer un esfuerzo. Cuando dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Entonces todo esto es por eso mismo. Tenemos que esforzarnos. Y como platicaba con mi esposa Magali, porque no, pues, digamos que todos los temas y todo esto ya lo platico con ella previamente. Y comentamos que si cuando tú te das cuenta, la primera vez que te pasa esto, la primera vez que tú dices que empiezas en este caminar de hacer tu disciplina de oración y de lectura de la palabra, y la primera vez que te pasa esa resistencia y tú dices, gracias Señor, gracias porque ahora entiendo qué significa no ceder al pecado. Entonces cuando tu fe empieza a crecer y esas pequeñas
victorias de las luchas diarias que nos da el Señor. Nos empiezan a fortalecer y a fortalecer y a fortalecer, porque creemos que todo esto es nada más para los líderes, ¿eh? Creemos que es que nada más el pastor no peca, porque es pastor, ¿no? Nada más los líderes, ¿no? Los de la alabanza. No, hermanos, esto es un tesoro, esta es una herramienta, ese es algo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para todos, para todos. Pero entendemos que el crecimiento, que vuelvo a repetir y lo comentamos la semana pasada, no viene por los años o por los meses o por los siglos, o por la cantidad de tiempo que seas tú cristiano, sino por el corazón y la pasión que puedas tener por buscar esa comunión preciosa con nuestro Padre. Es que es increíble lo que podríamos todos ver si cediéramos nosotros nuestro control de nuestra vida al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo y a Dios Padre, todos los días, el venir a su presencia y decir, Señor, te entrego toda mi vida, te entrego todo mi corazón, te entrego mis sentimientos, mis pensamientos, mi voluntad, para que tú hagas conforme a lo que tú quieras conmigo. Cuando tú haces esto diariamente, verás la mano de Dios más cercana. Y otra cosa importantísima, que el Señor te mostrará en tu época de ceguera, cuando a lo mejor todavía no le conocías, te mostrará que Él estaba ahí, porque a los que predestinó, a aquellos también llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Fíjense, o sea, te darás cuenta entonces de que el Señor realmente ha estado contigo toda tu vida. Y entonces podrás decir, no quiero yo estar estancado aquí. Quiero vivir una vida realmente en libertad. Entonces, viene Satanás, te susurra a tu oído, en ese momento tú tienes que tener la fortaleza del Espíritu Santo para poner esa pausa, resistir a Satanás, y entonces la palabra de Dios en la cual tú te estás memorizando y estás en constante alimento, puedes entonces rechazar todos los ataques del enemigo y contrarrestarlo para no pecar. Y entonces tendrás victoria y victoria y victoria y victoria, y tu fe se engrandecerá y podrás a los demás animarlos para que también vivan esta vida en victoria. Es un proceso y tenemos que caminar y tenemos que empezar. No esperemos que es un proceso así, de inmediato, ¿no? No es un proceso de inmediato, pero tienen que dar el primer paso a la sumisión y a la rendición de nuestras vidas a Jesucristo, pues a partir de ya, ¿no? Para poder empezar a vivir esta vida victoriosa. ¿Ok? ¿Dudas al momento? Entonces, si somos libres del pecado, es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y esto es algo tremendo, hermanos. O sea, es decir, tenemos que darnos cuenta conscientemente de que el Espíritu Santo, si somos hijos de Dios, si los que están aquí son hijos de Dios, entonces tenemos que tener la garantía de que el Espíritu Santo está en nosotros. Efesios 1, del 13 al 14. ¿Alguien, si se alcanza a ver bien? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Yo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Claramente nos dice Efesios 1:13, fíjense, y 14, dice, en él también nosotros. ¿Cómo pasó esto? Porque oímos la palabra de verdad, es decir, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de nuestra salvación, es decir, oímos la palabra de verdad, que es la Biblia, o las buenas nuevas, en el evangelio de vuestra salvación, y creímos, es decir, por fe, ¿ok? Es por fe, porque creímos en estas palabras
del Evangelio de Salvación. Entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Alguien me puede decir qué significa arras? Yo, Adelante. bueno, lo busqué, así como yo lo entendí. Sí. Es como un depósito que dejan como en garantía. Es una garantía. Fíjense, o sea, Dios está dejando en nosotros una garantía de que somos verdaderamente sus hijos. Esa es la garantía. El mismo Dios pone dentro de nosotros al Espíritu Santo, el mismo Padre nos pone nosotros al Espíritu Santo para confirmar y asegurar y estar completamente seguros que los que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros somos hijos de Dios. Y entonces, como regenerados, como restaurados, como justificados, tenemos libertad. Y fíjense, somos posesión, ahí dice, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Y quién es la posesión adquirida? Pues nosotros, ¿no? Para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. ¿Alguien que me ayude a leer 1 Corintios 6, 19? Yo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Caray. A ver, entonces, si no es mío mi cuerpo, ¿entonces de quién es? ¿No? O sea, nuestro cuerpo, ya no hay tabernáculo, donde es una tienda que se ponía en medio del pueblo de Israel, ¿no? Ya no hay tabernáculo. Cuando se sale, digamos que el pueblo de Israel de los tabernáculos, entonces vienen los templos, que lo empezó el templo de Salomón, ¿verdad? Entonces ahora ya es un templo, un edificio donde estaba la presencia de Dios. Ya no existe eso, acuérdense, Jesucristo vino, rasgó el velo en el lugar santísimo para que todos tuviéramos acceso al Padre. Ya no necesitamos más templos, ya no necesitamos más tabernáculos. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Qué increíble. Es decir, cuando tú te haces consciente de que en todo momento el Espíritu Santo escucha lo que piensas, ve lo que haces, ¿ok? Y en lo secreto donde nadie más te ve, el Espíritu Santo sí te ve. Ojo, ojo, porque normalmente nosotros lo podemos, bueno, dice, no me quiero extender en esa parte, pero sí dice, 1 Tesalonicenses 5, dice, no apaguéis el espíritu. Y en Efesios nos dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Entonces, podemos entristecerlo nosotros, podemos nosotros apagarlo. ¿Cómo? Pues no orando, no pasando tiempo con él, no leyendo la palabra. Adelante, Estelita, David. Sí, ahorita que mencionabas que ya no hay un tabernáculo físico, me acuerdo que en Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros somos hechos piedras vivas para edificar el templo de Dios. Así es, correcto. Pero, ¿qué pasa con la casa de Dios si no se le da mantenimiento? ¿Qué pasa si la dejamos empolvarse porque nunca estamos alimentando por medio de la oración y la lectura de la palabra? Pues, ¿qué le sucede a nuestro espíritu? ¿Qué le sucede al Espíritu Santo? Se entristece, se apaga, ¿no? Y entonces vivimos una vida como platicaba con Dani Guerrero, donde tu carne a lo mejor está muy grandota porque le estás alimentando todas las situaciones del mundo, ¿no? Y tu espíritu está chiquitito. Si tú alimentas por medio de la palabra y la oración a tu espíritu, entonces el Espíritu Santo lo fortalece
Y entonces ahí viene el balance, porque entonces el espíritu, como veíamos al principio, donde la lucha espiritual, donde el Espíritu Santo fortalece nuestro espíritu para poder inclusive mostrar a Cristo en nuestra carne. ¿Ok? Ese es el punto, porque nosotros fuimos hechos para llegar a ser conforme a la imagen de Jesucristo, el hermano mayor, como dice Romanos 8, ¿no? Entonces, es importantísimo esto. Somos nosotros ahora ese tabernáculo, somos nosotros ahora ese templo, pero ¿qué tanto nosotros le damos oportunidad al Espíritu Santo de que llene ese templo? ¿No? Entonces, por eso digo que es bien importante el darnos cuenta, el estar conscientes. Y si ustedes, hermanos, está en su corazón orar, porque fíjense que en una ocasión me pasó que hice una oración que dije, esta oración es la que el Señor quiere que haga. Señor, dame conciencia de ti. Que yo sea consciente de tu presencia, que yo sea consciente de ti. No en cuestiones de que, o sea, sí me explico, de que yo quiera que escuchar tu voz física en mi oído. Simplemente dame conciencia de que estás conmigo para no pecar contra ti. Dame conciencia. Platicábamos ayer con unos hermanos, oye, qué increíble que muchos hermanos te piden orar por ellos, por sanidad, ¿no? El cuerpo. Pero pocos se acercan, inclusive creo que diría, demasiado pocos se acercan para que ores por ellos, para que sean más llenos del Espíritu Santo. Oye, hermano, ora por mí porque quiero ser lleno del Espíritu Santo. Oye, hermano, ora por mí porque quiero vencer mi pecado, ¿no? Fíjense, pero cuando hablamos de la parte de sanidad física, todos, ¿eh? Oye, y ora por mí porque tengo una gripita. Oye, ora por mí porque parece, ¿sí me explico? O sea, y estamos tan despreocupados de nuestra fortaleza espiritual que se nos olvida y entonces ya pasamos dificultades o pasamos tribulaciones solos, ¿no? En lugar de pasarlos con el Espíritu Santo. Ahora, libres del pecado, tenemos que entender que Satanás no nos puede poseer, ¿ok? No puede haber dos señores en la misma casa, en el mismo templo. Si somos hijos de Dios, Satanás no nos puede poseer, no nos domina, ¿ok? No es, es que Satanás me controló, ¿no? Me agarró de la mano y me hizo hacer esto, ¿no? No. A los hijos de Dios no nos puede poseer Satanás porque somos hijos de Dios y tenemos a alguien que es muchísimo mayor, que es el Espíritu Santo de nosotros. Sin embargo, nos incita a desobedecer a Dios, ¿ok? Sí, nos incita a desobedecer a Dios. Pone en duda nuestra salvación, pone en duda el amor de Dios para nosotros, nos acusa de día y de noche ante el Padre, susurra a nuestro oído palabras de desaliento y puede utilizar a otras personas para hacernos caer, ¿no? Claro que los utiliza, ¿no? La vecina que viene y, ¿viste, vecino, cómo le fue? Es que, sí, es que usted no se lo merece, usted es muy bueno y quién sabe qué. A ver, vamos a echarle a la policía a esos vecinos, ¿no? No, o sea, no, cálmate. Vamos a esperar a que el Señor Espíritu Santo hable en nuestros corazones y nos diga qué debemos de hacer. Es que ya viste cómo la alabanza no estuvo tan buena. Oye, ¿viste que el hermano anda así o anda así? A ver, detectemos, ¿no? Esos ataques del enemigo para hablar en contra de nuestros hermanos, para hablar en contra de nuestra iglesia, de nuestros pastores, ¿no? Es que nuestra iglesia es la mejor, es que nuestra iglesia es... Todas esas, como les comento, tenemos que identificar claramente, pero lo importante aquí es el ser conscientes de que no estamos bajo el dominio de Satanás, ¿ok? No estamos bajo el dominio de Satanás. Entonces, ¿cómo son tus batallas espirituales? ¿Ok? Pues las batallas espirituales, pues, son contra la carne. La fornicación, el adulterio, idolatría, hechicería, herejías, borracheras, enemistades, pleitos, contiendas, iras, disensiones, celos, homicidios, orgías, envidias, lascivia, inmundicia, y dice también Gálatas que muchas otras cosas similares a estas, o sea, no son todas, ¿no? Entonces, ¿cómo son tus batallas espirituales? Haz una
autoevaluación. O sea, ¿no tienes el discernimiento para saber de quién viene esa voz? ¿No tienes la claridad de que si es bueno o malo? ¿Crees que así eres o que algo hay en tu ADN o en tu pasado que te marcó para siempre? ¿Estás cansado y débil y te rindes al pecado? Y dices tú, no, pues ya para qué batallo, así soy yo, ¿no? Mejor me dejo ser, así soy yo. ¿Cómo son tus batallas espirituales? Fíjense lo que nos dice Romanos. Dice, Romanos 5, 8, 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. 8.6a dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. 8.7a dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y el 8.8 dice, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. No podemos permitirnos vivir en la carne. No podemos permitirnos eso. Mientras sigamos viviendo en la carne, es decir, alimentando a los deseos y a las obras de la carne, entonces no vamos a dar oportunidad de que el Espíritu Santo obre nuestras vidas y nos llene. Sin embargo, si tus batallas espirituales son que tienes discernimiento, es decir, identificas la voz de Dios contra la voz de Satanás, no sientes la atracción de la tentación, tienes oportunidad de resistirte, va en contra de las Escrituras, porque tú sabes las Escrituras, porque las tienes en tu mente y en tu corazón, y eres lleno de fuerza y voluntad divina. Y entonces podemos nosotros experimentar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, templanza. Nos dice Romanos 8:5, el mismo que decía acá, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, nos dice en el 8:5b, pero los que son en el Espíritu piensan en las que son del Espíritu, o sea, en las cosas que son del Espíritu. Nos dice el 8:6, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz el ocuparse del Espíritu Santo. Pero si, en 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, fíjense, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El 8:13 dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, moriréis. Y este 8:13b, este es parte de las claves que les dije, que tenemos que hacer morir las obras de la carne por medio de nuestro acercamiento en oración y lectura de la palabra con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, y nunca en nuestras fuerzas, porque normalmente, y diría yo, normalmente el 100% de las veces perderemos, ¿no? En nuestras fuerzas. No podemos hacer nada nosotros contra Satanás. No pensemos que tenemos la fortaleza para resistirnos. Tenemos que depender del Espíritu Santo a través de nuestra sumisión, de nuestra rendición ante su voluntad, antes que nuestra voluntad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quieres vivir tus batallas, hermano? ¿Cómo quieres vivir tus batallas? ¿Quieres vivirlas siempre angustiado, preocupado, siempre en estrés, en dificultades? Porque todos pasaremos tribulaciones y todos las pasamos en todo momento y a toda hora y en todo lugar, y en algún momento de nuestra vida nos pasan esas tribulaciones. Pero la pregunta es, ¿cómo las quieres pasar? ¿En tus fuerzas? ¿O tomado de la mano del Espíritu Santo con la palabra profundamente arraigada en nuestros corazones? Eso es lo que tenemos nosotros que buscar. Entonces, para concluir, tenemos lo que les había comentado. Tenemos que ser persistentes y no desesperarnos. A medida que crezcamos en el conocimiento de Cristo y de la llenura del Espíritu Santo, podremos vivir realmente la libertad que nos dio Jesucristo sobre el pecado. Lo importante es ir creciendo y no quedarse estancado. Qué importante es esto. Tenemos que nosotros tener la disposición para ir creciendo. Y ¿sabe una cosa? Una vez que empiezas con esto, el amor de Dios te va trayendo más y más y más y más y más, y quieres más y quieres más y quieres más de Dios, que empiezas a entender muchas cosas de la palabra
que antes no entendías, empiezas a ver las cosas espirituales diferentes, empiezas a ver inclusive a la gente diferente, a escuchar diferente, empiezas a ver el mundo diferente a través de los ojos de Dios, que a través de cómo tú los veías normalmente. No nos desesperemos, es un proceso. No nos desesperemos, tenemos que seguir en la lucha, es una batalla. Si tú estás en la batalla, es buena señal, porque significa que tu espíritu se está resistiendo a hacer el mal, y entonces empieza esa lucha, caeremos. Pero hay una herramienta excelente que Dios nos dio, que sustituye, fíjense, sustituye lo que antes era necesario, como los sacrificios de animales, ¿no? De las palomas, de las ovejas, de los machos cabríos. ¿Qué es esta herramienta que ahora tenemos nosotros a nuestra disposición? Pues el ir con Dios y arrepentirnos. ¿Perdón? Pedirle perdón. Ir con Dios, pedirle perdón. ¡Qué sencillo es! No. O sea, realmente se dice sencillo, ¿no? Arrepentirnos nada más. ¿Cada cuándo tenemos que arrepentirnos? Las veces que sean necesarias. Diario. Lo que yo les decía, ¿se acuerdan en la parte de los recién nacidos espirituales? Tenemos que recordarles que tenemos que ser abiertos con Dios. Nunca escondernos. Pecamos, ir a sus pies, pedir perdón y arrepentirnos, porque la sangre de Cristo está fluyendo constantemente, porque nos limpió de todos nuestros pecados. Oye, Él nos limpió de todos los pecados. Adelante, Yamile. También vi otra cosa. En uno de los versículos dice que cuando andamos en luz, que tenemos comunión unos con otros. Pero sí, dice, y después dice, y la sangre de Jesucristo limpia todo pecado. O sea, también esta acción de buscar esta comunión los unos con los otros, también nos ayuda, ¿no? Lo que, si te fijas ahí, digamos que en el contexto de ese que es en Primera de Juan, si te fijas ahí lo que dice es, ¿cómo puedes tú decir que tienes comunión con el Padre si no amas a tu hermano? Y es lógico, ¿no? O sea, ¿cómo vas a poder tú decir, es que yo amo a Dios, pero tienes conflicto con tus hermanos? Pues no, porque si al que no ves lo amas, pues ¿cómo puedes decir que amas al que ves, no? O sea, esa es la inconsistencia. Entonces, sí, efectivamente, viene dentro del perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Viene en esa parte donde ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Pues digo el Señor, 70 veces 7, ¿no? Entonces es toda esta parte de ejercitar el perdón entre los hermanos y pedirnos perdón, tal y cual nosotros le pedimos perdón a nuestro Dios en cada momento que tenemos nosotros una falla. Es bien importante eso, hermanos. No, porque Satanás te va a decir eso. Pecaste. Ya ves, no que muy cristiano. No que sí podías. No que esto, no que el otro. A ver, acércate. ¿No te da vergüenza ir con Dios y pedirle perdón? No, o sea, son las típicas mentiras de Satanás. Y nosotros tenemos que ser, cuando veamos esa parte del orgullo, del ego, de decir, o sea, no puedo yo presentarme así, es al contrario. Preséntate con Dios, sé abierto con Dios, pide perdón y ten fe, ¿no? Nos dice Primera de Juan, justamente Primera de Juan 1:9. Y esto os escribo para que no... Primera de Juan 1:9. Eso me lo sé de memoria. Dice... Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, si los mantenemos, nos llena de amargura, nos llena de tristeza, nos llena de preocupaciones. Tenemos que confesar nuestros pecados, ¿ok? Confesarlos. Fíjense algo bien importante. El pueblo de Israel anteriormente se tenía que santificar por medio del sacrificio de animales. Ahorita, el Señor Jesucristo hizo solo un sacrificio para siempre.
Nosotros tenemos que aprovechar eso. Entonces, día con día es pedir perdón, arrepentirnos, llegar ante el Señor santos, no por nuestras fuerzas, sino por su sangre, limpios de pecado, porque confesamos con nuestra boca nuestros pecados y Él nos restaura. Y tener esa fe. Y como dijo David, ¿no? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Sí? Y entonces tenemos que decirle al Señor, crea en mí ese corazón limpio día con día. Día con día. Ayúdame a crecer. En la medida que ustedes vayan permitiendo el trabajo del Espíritu Santo en sus vidas, mediante ustedes rendir su tiempo al Señor, verán la mano de Dios en ustedes, en su familia, en lo que hagan, en todo, conforme a su voluntad. ¿Ok? Muy bien, hermanos, no se tenga alguna pregunta. ¿Quedó claro o no quedó claro? Vamos a salir de aquí con el compromiso de ser llenos del Espíritu Santo, o vamos a seguir igual que siempre. No, ¿Es su decisión? vamos a avanzar. Amén. A Muy seguir bien. adelante. Ok. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, ninguna. No. Excelente. Muy bien. Entonces, bueno, pues entonces hemos concluido las 10 lecciones del curso de discipulado número 2. Tienen que aprenderse los versículos para poder seguir con el discipulado número 3. Los temas ya están, son muy interesantes, son muy padres los temas. No se los pierdan por el hecho de que no creen que no se los pueden aprender. Hagan el esfuerzo, hagan el esfuerzo. O sea, ideal es que sean perfectamente tal y cual, pero bueno, podemos ver, ¿no? Pero que se vea realmente que un esfuerzo, ¿no? O sea, no de, bueno, pues es que pasó ya, no sé cuántos meses pasó desde este discipulado 2. Empezamos el martes 7 de septiembre. Septiembre, fíjense. Meses. 4 Septiembre, meses. octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. 6 meses. No, 6 meses. Ay, En 6 perdón. meses. En 6 meses no pudimos aprendernos 10 versículos, no creo. No creo. Entonces ahí es ahí donde tenemos que romper del decir no puedo, no sé, no puedo. Es que no se me da a mí eso de aprendérmelos. Si no nos aprendemos los versículos, ¿cómo queremos entonces en el momento de la tentación poder resistirlos? Bueno, resistir es la tentación, ¿verdad? Entonces, hagan el esfuerzo por aprendérselos y entonces me pongo de acuerdo con el pastor para que podamos ya hacer las evaluaciones. El que esté listo me avisa y podemos programarlo si quieren ya este domingo o como ustedes vean, ¿vale? Yo sé que ya está lista. Perfecto, bien, bien. Yo Excelente. también. Bien, Yamile, excelente. Entonces, vayamos programándolo. Vuelvo a repetir, hagan el esfuerzo. No se den por vencidos. No se den por vencidos, hagan el esfuerzo. ¿Mande? Yo me sé 9 nada más, el de Filipenses me falta mucho. Hombre, bueno, o sea, digo, de 9 de 10, yo creo que está bastante bien, Blanquita, muy bien. Si sabe 9, excelente. Disculpe, ¿me puede pasar los versículos para yo empezar a aprendérmelos? Sí, Vicky, sí, o sea, yo sé que tú entraste, de hecho tú entraste ya más tarde. Si quieres después lo podemos comentar, para que tomes el curso completo y puedas estar, pues preparada de manera completa, ¿no? Integral y no te hayas perdido de las lecciones previas. ¿Sí? Sí, claro que sí. Y por mientras podría ir aprendiendo los versículos. Claro, por supuesto que sí, sin ningún problema. Gracias. Se los pasamos. Sí. Gracias. Bien, hermanos, pues listo. Muchísimas gracias por todo. Benito Herrera, ¿nos puedes despedir en una oración, por favor? Sí. Padre, gracias por esta noche, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor. Te doy tantísimas gracias porque hoy esta palabra llenó mi corazón, Señor. Agradezco esta
es a Arturo, que nos guió en todo este curso, Señor, y que el día de hoy fue muy importante para mí. Gracias por su vida, gracias por su familia y gracias por ser el instrumento tuyo para que nos comparta de tu palabra y aprender más de ti, Señor. Te damos gracias por esta noche, permítanos descansar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Entonces estamos en contacto. Gracias por estar presentes en estas 10 lecciones. No se den por vencido. Vamos por otras 10 en el curso de Discipulado 3. Padrísimas van a estar. Seguiremos aprendiéndonos de memoria más versículos, pero lo siguiente está más interesante porque ya les tocará a ustedes desarrollar un tema. Entonces, tienen que ir creciendo. No se estanquen, ¿ok? Dios los bendiga mucho y que el Espíritu Santo los llene. ¿Mande? Igualmente, buenas noches. Buenas noches a todos, bendiciones. Gracias, Arturo. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bye a todos.